¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes. Les saluda Oscar Ramírez. Y bueno, vamos en breves momentos, vamos a iniciar con esta charla, este conversatorio breve. Bueno, este primer programa de lo que nosotros hemos denominado un jueves en la libertad, en el cual buscamos conversar con autores de la región sobre diversos temas, todos ellos esencialmente orientados a esto pues de investigar, conocer un poquito más, ampliar inclusive los panoramas que tenemos nosotros sobre lo que consideramos que es literatura regional, ¿no? Tenemos una herencia, una tradición muy interesante en los últimos años, entonces vamos a ir conversando en estas transmisiones, en estos programas, por así decirlo, apoyándonos en la tecnología. En estos días, sobre todo que la cuarentena nos lo permite, por lo pronto, y que parece que durante todo el año va a ser así. Entonces vamos a utilizar estos medios para poder contactar, conversar, dialogar sobre lo que es la literatura regional. Y en esta primera vamos a tener a un amigo de muchos años, una persona muy leída en el tema también, que conoce la realidad literaria de nuestra ciudad, que ya justo se acaba de conectar, que es nuestro amigo David Navarrete. David, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A acomodar Bien, esto gracias, gracias. ¿Qué tal? para ver cómo se ve. Para no sé cómo se estará viendo, ahorita lo voy a acomodar. ¿Qué tal, David? ¿Cómo te está en el día? ¿Cómo te está yendo el día? Eh, digamos que bien, sí, eso ha sido un día de trabajo dictando clases en esta modalidad virtual y tú sabes que demanda esfuerzo, trabajo, pero a la vez igual mucha satisfacción también porque siempre encuentras estudiantes motivados y todo eso, ¿no? Entonces creo que la tarea de los Claro, docentes en general ahora es complicada, pero también es un reto importante, ¿no? Así que por digamos que ha sido un supuesto. bonito día. Y complicado, sobre todo para muchos de los que no manejamos de repente al 100% la tecnología, ¿no? Creo que ahí está Sí, mejor. pero digamos que nos estamos acostumbrando un poco también. O sea, eh, creo que los profesores tenemos la capacidad para adaptarnos y para aprender rápido, ¿no? Igual al inicio va a costar definitivamente, pero creo que ahí es el reto, ¿no? Y aparte es un reto no solamente para los profesores, también es un reto bueno, para los padres de familia y para los propios chicos y chicas de los colegios, de las universidades, ¿no? Y creo que por allí, ojo, y no solamente ellos, hay todo un proceso un conjunto de personas que también están dando soporte, dando capacitaciones, los directivos de los colegios también. Entonces, lo importante es que se Exacto. piense en el estudiante, ¿no? Y incluso creo que ahora también va a ser, hay que ir viendo, por ejemplo, cómo incorporar el tema de la lectura a través de esta educación, ¿no? Porque tampoco se trata de que el chico, si la educación virtual va a ser todo el año, tampoco se trata de que los chicos y chicas se queden sin leer todo el año, ¿no? Tendríamos que ver la forma de trabajar con eso. Y Claro. hay propuestas interesantes e importantes y vamos a ver cómo bueno, ahorita las personas están que se acomodan un poco, ¿no? Pero ya luego Sí, es ir viendo otras cosas más, ¿no? mira, tú y yo que Estamos en estamos un en el proceso de campo aprendizaje igual. docente, tú y yo que estamos en el campo docente, conversamos con nuestros colegas y siempre estamos al tanto de cómo les está yendo, qué cosas Mm, están desarrollando últimamente y cómo toda esta situación los ha obligado a tomar nuevas formas de enseñar, ¿no? Que es siempre lo más complicado. Y ahora, sí es complicado de por sí estar en un aula de clases y es complicado estar con los estudiantes y todo ello. En estos momentos en los cuales todo es virtual, todo no está la inquietud del estudiante, profe, una pregunta, todo ello, debe ser aún más todavía más complicado. Pero como tú mismo mencionas, somos personas, nuestra carrera es adaptable a ello, ¿no? Tenemos que adaptarnos todos en general a este nuevo tipo de vida, al menos por este año. claro, cuando estuvimos en la universidad educándonos para ser profesores, creo que ninguno, en el mejor de los casos, pensó que a corto plazo quizás iba a vivir esa posibilidad, ¿no? Generalmente las teorías pedagógicas, didácticas, iban en función a un espacio físico para desarrollar una clase. Incluso Uh -huh. las épocas de la práctica, las famosas prácticas preprofesionales, eran orientadas a diseñar una sesión, pero básicamente para manifestarla en la clase. Entonces,
como que ahora pensar en un espacio virtual, o sea, no deja de ser un reto interesante para el cual pues habría que repensarnos nosotros como profesores, pero también habría que Sí, ver claro. la forma en que no necesariamente este espacio de la educación presencial eh, se traslade así como se pensó a la educación virtual. Yo creo que habría que pensar en otras dinámicas que seguro ya se están pensando y se están haciendo, ¿no? Vamos en ese camino, Exacto. ¿no? Y bueno, la lectura base tiene que ser un componente importante para eso, definitivamente, ¿no? Y la literatura de nuestros autores y autoras también, de hecho, ¿no? Por eso es que también hoy día estaba revisando un poco algunos libros que por ahí podemos conversar hoy día también, ¿no? Exacto, David. Y ese es el detalle, ¿no? En todo este panorama de lecturas que siempre hemos tenido a lo largo de los años, tanto los docentes de diversos colegios nacionales, privados y lo que sea, siempre hemos visto el qué le damos de leer a los estudiantes y siempre nos hemos enfocado muchas veces en nuestros gustos personales y hemos dejado de lado tal vez el aproximarnos a la literatura que se está haciendo acá en la ciudad de Trujillo, una literatura que no es cosa de hace 20 años o 30 años, no es una literatura que ya viene desde el siglo pasado, incluso un poco antes tal vez, que viene desarrollándose Ujú. tanto en narrativa como en poesía, ¿no? Que muchas veces Trujillo, por ser la herencia poética vallejiana, más a la poesía, tal vez, no sé, yo he visto más autores de poesía, he conocido más autores, conozco más autores de poesía que de narrativa, pero lo curioso es de que en los últimos años, o por así decirlo, se están publicando más libros de narrativa que de poesía, de repente por una especie de explosión de temática que está habiendo en la actualidad, no sé. Mira, yo creo que ya que planteas el tema, yo creo que es bien complicado asegurar algo con 100% de seguridad si no se ha hecho una suerte de trabajo previo, una suerte de revisión, una suerte de, bueno, digamos que de realmente recopilar los textos, tanto poéticos como por ahí narrativos o teatrales, ensayísticos, para hacer un balance real. O sea, podemos tú y yo especular ahorita y tratar de decir, sí, para mí me parece que más hay poesía que narrativa, o no, creo que la poesía es más, o viceversa. Pero en el plano concreto habría que realizar un trabajo más sistematizado que nos permita, por ejemplo, entender si realmente es la narrativa actualmente la que está manifestándose como tal o está ganando ese terreno, o quizás puede ser que no, o sea, porque también es cierto que estamos pensando solo en un espacio concreto, que es el tema de las publicaciones físicas, pero también habría Exacto. que voltear la página y comenzar a ver las publicaciones en las redes, los chicos y chicas que publican blogs y autores consagrados que comienzan a perfilarse como tal y van publicando cosas que tienen un tipo de género, otro tipo de género, y hasta por qué no también pensar en la crónica como algo que va a caracterizar y que creo yo que ya está caracterizando un poco a nuestra región, sobre todo en esta temática que se plantea el crimen organizado y la literatura, digámoslo así, sobre la delincuencia. Creo que en ese terreno, por ejemplo, la crónica o el reportaje en este caso está cobrando más importancia, quizás por la prontitud, quizás por el hecho de que el trabajo periodístico es más cercano a ese tipo de eventos, ¿no? Entonces, quizás esa es Ya. una primera cuestión. Ahora, no sé, yo quería plantearte algunos puntos, ya que tú eres el que va bueno, vamos, el que dije eso, pero yo quería plantearte un poco esta primera idea acerca de lo que sería, bueno, una primera reflexión acerca de lo que podría ser este fenómeno de la literatura regional o literatura de la libertad, ¿no? Eh, Claro. en función a esta idea de lo que somos ahora como autores regionales, o lo que es ahora, lo que son ahora los escritores y escritoras de la libertad o de la región, pero no como algo aislado de un proceso mayor, histórico, de otros autores que han venido trabajando y que, bueno, digamos, han cimentado las bases para poder entender un poco cómo se da la dinámica de la literatura y el arte en general en Trujillo. O sea, cuando pensamos Ya, ya. en la libertad, cuando pensamos en la región, aun cuando se piensa y se sabe que Vallejo es universal, pero es parte también de ese proceso. Cuando se piensa en la tradición literaria trujillana, se piensa también en los diferentes grupos que han desarrollado en este escenario. Piensas en Grupo Norte, Grupo Trilce, ¿no? Los más emblemáticos también. Pero digamos que hay todo ese proceso, hay todo un conjunto de autores que de una forma u otra han dado paso para que nazca
o estemos nosotros ahora. Digámoslo así, no quiero decir que somos una herencia de ellos, pero sí somos parte importante de ese proceso, ¿no? Y eso creo que es interesante, ¿sabes por qué? Porque lleva a pensar un poco acerca de lo que plantea, acá lo noté, Eduardo Becerra en un texto que se llama ¿Qué hacemos con los abuelos? O sea, Ya, Eduardo Becerra lo plantea en torno al tema de estos autores nuevos de la literatura latinoamericana y cómo es que estos autores, por ejemplo, de la generación, bueno, de Macondo, Crack, los que son del post-boom, estos autores de Latinoamérica reconocen y validan y a la vez, digamos que agradecen la presencia del boom latinoamericano, ¿no? es Y reconocen inevitable. esa oportunidad, que es inevitable también. Pero también al preguntarse qué hacemos con los abuelos es como que, mira, ya yo te agradezco, yo te saludo, es más, yo sé la trascendencia que tienes, pero yo también quiero que a América Latina, a Latinoamérica, se la siga ya no se la piense solo como el boom. O sea, cuando la gente en Europa o en el mundo diga literatura en América Latina, literatura en toda Latinoamérica, siempre, boom latinoamericano, Vargas Llosa, García Márquez, Cortázar, qué sé yo. Pero yo también quiero existir, o Fuentes, sea, como de que si Carlos no, Fuentes, porque eh, pobre bueno, Fuentes, sí, siempre se sí, olvidan de él. por algo debe ser, ¿no? Pero Eh, bueno, me tocó leerlo en la universidad, La muerte de Artemio Cruz, y bueno, no me gustó mucho, pero no voy a especular sobre eso. El tema es que quizás ahora también los autores y autores de la libertad creo que hay un escenario interesante en el que no podemos negar la importancia a esos autores anteriores. O sea, cuando digo anteriores me refiero pues a estos grupos importantísimos que aún están presentes. Es más, tú y yo hemos tenido en las clases de la universidad a un maestro como Juan Paredes Carbonell, ¿no? En poesía y en sus clases también era genial, pero digamos que no quisiéramos que pase eso con los que vienen ahora o los que pretenden venir ahora, ¿no? Que esa nueva generación de escritores pues sigan definiéndose en función a lo que se definió antes, ¿no? Entonces, que no se vea ujú. como algo negativo, sino que se vea como un proceso que ya existió, que ya está presente. Ahora nosotros somos otra, o bueno, los autores son otra cosa, o se plantea otras cosas, y más bien en ese proceso habría que pensar qué se hizo mal, o en todo caso, qué es lo que se podría mejorar y qué es aquello qué es aquello, cuáles son aquellos quiebres, por ejemplo, que no se tomaron en cuenta antes y que ahora podrían tomarse en cuenta. Ya, te Claro. lo dejo allí, no David, sé si quieres claro, decirme algo. mira, bueno, nos hemos estado adelantando, suele ocurrir que siempre que nos encontramos con los amigos y conversamos, soltamos todas las cosas y ni siquiera pensamos, no nos medimos por el tiempo y lo demás. En primer lugar, agradecer a toda la gente que nos está viendo en estos momentos, a todos los Perdón, amigos, perdón. amigas que te dan un tiempito para poder escucharnos, para poder acompañarnos en esta primera transmisión que esperemos sirva más adelante para abrir más puertas y espacios en este diálogo incesante que es el qué estamos haciendo literariamente hablando. La pregunta, la cuestión en este primer diálogo era plantearnos el de qué hablamos cuando hablamos de literatura liberteña. Y por ahí muchas personas, te ha pasado también a ti, David, por interno nos decían, nos Mm. planteaban que esto es un punto muy grande para poder analizar tal vez en una hora o incluso en una semana. Es de por sí muy grande porque ¿de qué hablamos específicamente cuando hablamos de este tema? ¿Qué estamos haciendo? La literatura regional se mide por ciertos parámetros de, por ejemplo, quién nació en el departamento o quién vino a vivir al lugar o quién escribió de ese sitio. Tal vez busquemos es una respuesta en base a ello, a este diálogo, en base a lo que podamos de repente tal vez obtener de esto. Ahora, tú planteas una cosa que me pareció muy interesante, la literatura como proceso. La literatura sí es un proceso constante, ¿no? Siempre se va a estar articulando primero por el contexto en el cual se desarrolla, está viviendo la literatura en general, y luego también porque somos herencias de herencias. Tú no sé si lo aceptabas como terminología, ¿no? La herencia de, pero también sucede de que en la actualidad, no sé si cómo lo estás viendo tú, lo he palpado en diversas Ujú. ciudades a las cuales hemos estado viajando anteriormente, es esto de querer ser el parricida de la generación anterior. Es decir, a partir de mí se crea la literatura. Yo soy el nuevo autor, por así mencionarlo. Y justo conversábamos con algunos amigos poetas y nos parecía gracioso, y bueno,
cuando digo autores, poetas de nuestra generación, ya gente que tiene 30 y pocos años, 30 y pocos, y que Treinta se y tantos, enfrentan, ¿eh? sí, pues quitos todavía, y que se enfrentan, no sé si la palabra enfrentar sería valedera, pero que se enfrentan a los nuevos autores, a los autores jóvenes que quieren romper con la literatura. Ojo, que no está mal, me parece recontra chévere eso, me parece, hasta cierto punto, invito a que se siga haciendo esto de las rupturas, de esto de querer hacer cosas nuevas, pero era curioso que, por ejemplo, estos autores nuevos despreciaban lo que anteriormente se había hecho, perdón, y tú leías un poema de ellos y te encontrabas con que era hora cero, con que sus poemas tenían mucha influencia de hora cero. Y nosotros sabemos que hora cero, la poesía que ellos hicieron, ya anteriormente se había hecho en otros países como Estados Unidos, con la generación beat, o sea, arrastramos herencias. Tú has planteado eso, somos la literatura de la región, en general la literatura de las regiones, la literatura de los continentes, podemos decirlo, son un arrastre constante de ciertos, no sé si estereotipos, paradigmas, modelos venidos anteriormente y que terminamos arrastrando. Ah, Por ejemplo, en Trujillo decimos mira, poesía, Vallejo, va a ser inevitable. Y no sé, pues, em, mira, ¿me escuchas? Sí, ¿no? te estoy escuchando sin ningún Ya, problema. ya, perfecto. Mira, yo no Este sé Julio, si es que, y creo que no es tan conveniente, o podemos discutir incluso en un segundo momento, esta ujú, idea de hasta qué punto, por ejemplo, podría pensarse en definir la literatura regional, o hasta qué punto, por ejemplo, es conveniente, ¿no? Definir una literatura regional, una literatura de la libertad, a partir de algo ya pensado y tratar de que los autores encajen allí. Entonces, por ejemplo, no puedo decir todavía, y creo que ese es un tema a discutir en un segundo momento, ujú, pero sí creo que hay algo importante. Yo diría que no somos casualidad, o sea, los escritores no son casualidad. Hay todo un proceso histórico, cultural que hemos venido recogiendo. Como te digo, nosotros en la universidad tuvimos clases con Juan Paredes Carbonell y en ese proceso, en el curso de literatura regional incluso, leímos otros autores, ¿no? Que están allí presentes, que hacen cosas y que de una forma u otra han abierto ese escenario para que los que vienen después puedan ocupar ese espacio, ¿no? ujú, Nosotros en un momento determinado, cuando estábamos en la universidad y teníamos 20 años, me acuerdo que también queríamos decir, ya, que mueran los abuelos, ¿no? O sea, me refiero en alusión a este texto de Eduardo Becerra, muertos, ¿qué hacemos con los abuelos? Los matamos y creamos una literatura nueva, ¿no? Pero también es necesario entender que así hay un montón de ese grupo que no quiere estar en ese grupo, ¿no? Y, claro. y somos parte de esto, de esa tradición. Yo, por ejemplo, pensaba un poco en los libros que han trabajado o han recopilado información sobre literatura o sobre los autores de la libertad, de la perspectiva teórica, y si, no, y si alguien me corrige por ahí de los amigos que están escuchándonos, creo que el último libro que habla sobre eso es este libro del maestro Daniel Lozano, ¿no? Se llama Escritores de la Región de la Libertad, que es del año ya 2007. El libro tiene ya... Claro, hace una recopilación de El todos los libro, autores de la región. el libro ya tiene, por ejemplo, más de 20 años, ¿no? Para comenzar. Es un libro que yo lo 2007, compré con la 2007, claro, o sea, no, 13 miento, años, sí, sí, casi 15 13 años, años. sí, sí, Por algo somos de soy malo en letras, hermano, por matemáticas. algo somos de letras. Bueno, pero en todo caso, el asunto es que yo sí creo que con esa misma lógica que plantea Eduardo Becerra, este texto sobre el amor, qué hacemos con los abuelos, creo que también es necesario pensar en nuestro entorno, en función a los autores que vamos leyendo actualmente, qué Ujú, hacemos con los abuelos, pero no en el sentido negativo, no en el sentido de decir, por ejemplo, que nos olvidamos de todo lo que fue anteriormente y nos afirmamos en un presente, sino pensarnos como un producto que no es casualidad, sino que es la formación cultural de diferentes perspectivas, pero que en este escenario busca valerse su nombre por sí mismo y no definirse como el nieto de alguien, el nieto de ujú, Vallejo, el nieto de los grupos Tríos, el grupo de Grupo Norte, sino como el autor o los escritores o los grupos que van dándose, ¿no? Por ello hay un intento interesante con el tema de la literatura que toca el tema del crimen organizado, que aún no está, para mí aún no está del todo cimentado, pero sí ujú. creo que es significativo todo lo que se viene produciendo, ¿no? En torno al tema de la poesía misma también. Hay teorías interesantes sobre
o perdón, hay publicaciones interesantes que ha hecho la municipalidad con autores muy, muy relevantes que yo Ujú. saludo, pero siento que también falta lo otro, ¿no? El libro del maestro Daniel Lozano tiene, mira, yo conté hace rato, tiene 65 textos, tiene 65 textos de autores, de diferentes, y al final tiene como una suerte de, como una suerte de glosario, como dice otros autores, Ya, ¿ya? Y esos otros autores son un montón. Y esos otros autores que son un montón, pues son autores que ahora ya son conocidos. Pero lo curioso, por ejemplo ahí también habría que pensar un poco acerca de lo que viene ahora como reto para nosotros, es comenzar a abrir espacios. Por ejemplo, en el libro de Saniel, y bueno, también está el libro del maestro Blasco Bazán, por cierto, ¿no? Que no lo tengo, pero me acuerdo haberlo leído en la Biblioteca de Educación. Por ejemplo, en el libro del maestro Saniel hay 65 autores de los cuales se estudia solamente a 6 mujeres, ¿no? ¿Ya? ya. Entonces, mira, por cómo es que ahora en este proceso, sin negar la trascendencia, la importancia de lo anterior, pero quizás ahora ya podemos también cuestionar y a la vez ver qué hacemos de ahora en adelante. Yo, por ejemplo, también revisaba un poco, y disculparás que me tome este tiempo, Oscar, Dale, dale, dale. esas tres antologías que son muy interesantes y a la vez son significativas, tanto la que elaboró Gonzalo del Rosario, que se llama Sobrevolando, ¿no? Donde Gonzalo toca 12 textos de 12 cuentos, ¿no? 12 cuentos, y de los 12 cuentos, por ejemplo, hay dos mujeres, ¿no? Luego el escritor Carlos Santamaría también hace un trabajo interesante, significativo, de dos libros sobre panorama del cuento liberteño, pero Ya. igual, haciendo una suma, no soy muy bueno sumando, pero podríamos decir que en ese sentido sí sumé bien, hay como cuarenta y tantos cuentos, casi, no, casi 50 cuentos, de los cuales son Solo cuatro autores. cuatro cuentos de mujeres. Sí, y de los Sí. cuales, por ejemplo, hay dos cuentos de Karina Bocanegra. Ujú, Bueno, digamos, bueno, hay un cuento de Karina Bocanegra en uno de los que trabaja Santa María y uno de Karina en el que trabaja Gonzalo, ¿no? Ahora, ujú. no creo que haya una culpa, una responsabilidad, hay algo que menospreciar o criticar, sino más bien habría que pensar en lo que se viene haciendo y abrir ese espacio para plantear, por ejemplo, eso como polémica, ¿no? Incluso yo, por ejemplo, leía un post de la misma Karina Bocanegra, y ella hablaba un poco acerca de Nelly Fonseca, ¿no? Lo Claro. que hizo Nelly Fonseca, digamos, esta enfermedad que tuvo, y me hace pensar que la enfermedad que tuvo y la publicación en esta figura masculina la hizo también publicar porque quería ser valorada así como se suele valorar a un hombre, ¿no? Ujú. Repito, son varias aristas que puedo ir planteando, pero que creo que es necesario hacerlas ahora. Y la única forma de plantear una discusión ahora es en función a lo que ya hay. Por ahí un amigo nos comenta que el maestro Beethoven también hizo una antología, sí, justamente acá la tengo, que es básicamente de poesía del año 2000, 2018 al año 2000, de 1918 al año 2018. Por ejemplo, esta antología toca autores casi contemporáneos, ¿no? Uno eres tú, por ejemplo, Oscar, ¿no? También hay otros autores que están muy jóvenes, ¿no? Pero Eso, la ya. realidad nos dice que hay más autores, hay muchos más. Entonces, creo que hay un punto bien importante para comenzar a abarcarlos. Bien, David, mira, de lo que has comentado y me parece recontra bacán, quiero tomar tres puntos como para mencionarlos. Primero, cuando hablabas de esto de los grupos y que alguien llega a, pueden tomarlo o encasillarlo dentro de un grupo, pero tal vez estos autores no quieren pertenecer a ello. Y recordaba justo a Watanabe. Watanabe era conocido en todos los grupos literarios de Lima, hablemos ahora cero, hablemos de los 80 y todo lo demás, era muy conocido, pero al mismo tiempo él no se encasillaba en ninguno de los grupos. Y, por ejemplo, él, a pesar de del hecho de no vivir en Trujillo, mucha de su poesía es Laredo, está en Laredo, habla de Laredo, pero no deja de recibir, por ejemplo, influencia de otros autores. Incluso hay textos en los cuales él habla de la literatura japonesa, que a él lo marcó también. Entonces, hay gente que sí tiende a pertenecer a grupos
o conocer grupos, pero no pertenece a ellos, no quiere pertenecer porque sentiría que se está encasillando, por así mencionarlo. Y esto va con lo otro que quería comentar. Esto del encasillamiento también sucede con muchos autores y ahí va lo que tú mencionabas respecto a lo que el maestro Saniel Lozano o colocaba en esta antología, es que sucede también que hay autores, autoras, que publican en una revista, que publican en una antología, se conoce tu trabajo en esa revista, se conoce tu trabajo en esa antología, pero ahí desaparecen. Como también hay autores que publican de repente un libro hace 20 años y de ahí también desaparecen. Pero de repente en ese momento fue muy bueno. En el caso, por ejemplo, de Lizardo Cruzado, que él publicó un libro que es, que tengo por acá, que es El Este Mi Cuerpo, y luego tuvo un silencio muy extenso, hasta el año pasado que publicó un nuevo libro de poesía. Sucede también ello. Y en esos silencios, en todas estas generaciones que hemos visto o has ido mencionando, siempre está el vacío de las autoras, ¿no? De las poetas o las escritoras o las narradoras que siempre tienden a ello, a no ser tal vez tomadas en cuenta, y lo que tú mencionas, esto de qué está fallando o qué está sucediendo. Justo yo ayer conversaba con Dina Amada Sánchez, que es tal vez una de las autoras que tiene, de las, Claro. sí, sí, de las mujeres antiguas, no sé si la palabra antigua sería bueno, no quiero pecar ahorita Está, de contenido. ella está en el libro, por ejemplo, en el libro de Saniel, ¿no? Hay un estudio sobre ella, ¿no? Interesante. Ella, digamos que pertenece a las generaciones 80, 90, por ahí más o menos. Ellas, cuando conversaba con ella y le preguntaba sobre las autoras que habían estado publicando en el tiempo que ella también publicaba o comenzaba a escribir, y me dijo que muchas de ellas han caído en la cotidianeidad. Es decir, ya no sigo, escribo un cuento para un concurso, para una revista, para una antología y de ahí desaparezco. Y ha sucedido con muchas. Y me comentaba, por ejemplo, el nombre de dos o tres autoras que sus cuentos eran muy buenos, incluso que hablaban de temáticas como el aborto en los años 80, 90, que es un tema muy de moda ahorita, y que ya tomaban estas autoras ello, pero que cayeron en el vacío por tal vez la familia, lo cotidiano, la rutina, y dejaron de escribir. Y ahí se perdió. Ese es el factor, ese es uno de los factores que nosotros hemos tratado de ir analizando con el paso del tiempo, ¿no? El hecho de la ausencia de escritoras en la región La Libertad. Hay algunas, pero por ejemplo, el caso de Denise Vega, que es trujillana, pero radica actualmente en Lima, el caso de Matilde Granado, que radica en Chiclayo, el caso, por ejemplo, de Gloria Portugal, que radica en Lima también, es una muestra, el caso de Julia Wong también, que radica en diversas partes, en Lima y también fuera del país, también que invitan a darnos cuenta de que sí hay tal vez una presencia femenina, pero que falta tal vez impulsarla un poco más, brindarles el espacio que se merecen. Y como dijo una vez una amiga poeta, Priscila Reyes, no por el hecho de que deban cumplir con una cuota, sino porque realmente lo merecen, porque son buenos o son buenas en este caso, escriben bien. Eso es lo que tenía que Mira, yo no sé, y creo que por ahí voy a quizás discrepar contigo en algo concreto. No sé Dale. si el tema de la cuota sea tan mala, yo creo que no, yo creo que es importante igual, pero yo no quisiera discutir sobre algo que por allí tendría que revisar más y tendría que comenzar a leer un poco más. Me explico con esto, ¿no? Este, quería, más o menos, lo que yo te planteo, Oscar, en este caso es reflexionar sobre el momento actual y a partir del momento actual, que estamos hablando de un proceso digamos, de oscurantismo teórico, no sé cómo llamarlo, a partir Uh de este -huh. momento ir revisando y reconociendo la trascendencia de los actores, de los autores de la libertad, autor y autor de la libertad, eh, de la, digamos, de un proceso anterior, comenzar a pensarnos a nosotros mismos como los autores que estamos ahora creando o produciendo. Bueno, en mi caso, honestamente te digo, me gusta más el lado de tratar de acercarme más a la crítica y a la investigación que a la literatura. Pero en ese proceso me doy cuenta que hay un montón de autores que por ahí publican, escriben, pero aún no consolidan un libro. Uh -huh. Y en ese proceso, en este momento de reflexión y de crítica y de comenzar a repensar la literatura de la región o de la libertad,
se abre esta discusión acerca de la presencia o no presencia de mujeres o de autoras, pero creo que no, nosotros no podríamos tener la fórmula para decir qué pasó. Creo que también para crear el debate o para generar un debate mayor, va a ser importante que en esos futuros diálogos, en esos futuros encuentros, también se inviten a autoras que ya vienen trabajando, que vienen haciendo cosas. Tú mencionas, por ejemplo, a Priscila. Sí, Priscila viene trabajando en el tema de la poesía, en el tema de la fotografía. Yo conozco, por ejemplo, lo que viene haciendo, me parece algo significativo, un grupo de habitación propia, y creo que Claro. también, o sea, y al margen de lo que nosotros digamos, no digamos, y hagamos o no hagamos, la realidad se impone y se irrumpe de forma abrupta sin nuestro permiso, o sea, porque lo que nos corresponde a nosotros es básicamente comenzar a analizar, estudiar y a la vez abrir esos espacios. Más allá de lo que nosotros querramos o no querramos, hay una realidad que se va imponiendo, ¿no? Eso como reflexión. Ahora, sí es verdad que se debe pensar o se debe ya evaluar de forma concreta esto de la presencia o no presencia de mujeres en un momento determinado. Cuando yo leí el caso que publicó Karina Bocanera o el post que hizo ella sobre Nelly Fonseca, también Ujú. recordaba un poco la reflexión que hizo hace poco Silvana Reyes cuando comentó Habitación Propia de Virginia Woolf. Entonces, yo también pensaba un poco en eso y ver cómo es que hay cosas que son textos antiguos, o sea, textos antiguos nos permiten todavía pensarnos en función a la actualidad. Otra cosa que quería plantearte, Oscar, era sobre esta idea o esta definición de lo que es literatura regional o literatura de la libertad y qué tan conveniente es, ¿ya? Lo planteo de la siguiente manera, y justo lo conversaba hace poco con un amigo mío, el profesor Carlos Pérez Urrutia, Ujú. que siempre me para, o sea, creo que me da la contra a propósito, pero vale, siempre saco cosas productivas de él. Es cariño, El tema es cariño. que Carlos en su cuestionamiento veíamos un poco acerca de, por ejemplo, qué es en sí literatura de la libertad, qué es literatura de la región. Y, por ejemplo, yo particularmente considero que esa definición es relevante siempre y cuando no sea una definición estática en la que, por ejemplo, yo diga, el escritor de la libertad o el escritor de la región de la libertad debe escribir de una forma determinada Ya. o debe hablar de su región para ser validado como escritor de la región de la libertad y por tal motivo, si no lo hace o si no tiene esa perspectiva o si no nació en la libertad o si, por ejemplo, no toca la tradición liberteña, no sería escritor de la región de la libertad. Oye, Exacto, si buen un punto. escritor Claro. si un escritor escribe sobre la libertad o sobre sus fuentes orales y todo lo demás, que lo haga, está muy bien. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho haber leído hace poco el libro de Enrique Carvajal, que Ya. es un escritor que refleja un poco ese lado tradicional, costumbrista, y es un escritor genial, ¿no? Entonces, yo podría decir que es un escritor de la región de la libertad y que escribe sobre, digamos, cuestiones concretas de la libertad. Sí, yo también tengo uno por acá. Eso por acá tengo, ahí está, ¿no? Es un escritor, pero no podría decir que él escribió o él escribe sobre su localidad, sobre su entorno, para ser validado como escritor de la región de la libertad. Si lo hace, está Hablaba de Nelly bien. Fonseca. Nelly Fonseca. Sí, justo hablábamos de ella, ¿no? Ahora, por Ya. ejemplo, y en este mismo contexto, por ejemplo, también de escritores de la libertad, también tenemos un escritor como Gonzalo del Rosario, y Gonzalo, si te das cuenta, es muy diferente a Enrique en su escritura, en su temática también, pero está en ese espacio. Entonces, por ejemplo, ahí está Cuentos para quemarse, un libro importante para nosotros al menos, ¿no? Y para todo Trujillo, al menos creo yo. Entonces, Saludo para cierro la idea. Gonzalo. La idea, Oscar, es que si en un momento determinado, por ejemplo, hay una definición de la literatura de la libertad, y si hubo en un momento determinado una definición de la escritura o de los escritores de la libertad o de la libertad en sí, en el que solo contemplaba a autores que nacieron en la libertad, esa definición tuvo que modificarse o reformularse porque comenzaron a venir, por ejemplo, escritores, se me ocurre, ¿no? Los escritores De Piura. de Piura, que Piurano. acá, claro, o sea, si antes de ellos, por ejemplo, es un decir, si antes de ellos hubo una definición de literatura de la libertad que solo contemplaba a aquellos escritores que nacieron aquí y que hablaban de las cosas de aquí, pues
ellos al venir aquí y al desplegar su arte, su escritura aquí, pues ya comenzó a reformularse ese concepto y también estamos hablando de personas que hacen su literatura aquí. Yo hace poco, Claro. por ayuda del amigo Gonzalo Rosario, descargué un texto de Silvana Reyes, que es una historia de Chiclayo, Claro. ¿no? Y que radica y vive en Chiclayo, pero es curioso que ha sido publicada por autores o por ediciones de Trujillo. Entonces, habría que pensar también en esa posibilidad, ¿no? Comprender a esos autores dentro de ese ámbito, ¿no? De escrituras o cosas que se van haciendo en la libertad. Al Silvana margen de Reyes. la, ahí está, bueno, siempre Oscar haciendo Yo he publicidad puesto a su atrás todos los editorial, libros de pero literatura regional para tenerlos a la mano siempre. ya está bien, está bien. Entonces creo que ese concepto, ahora, la realidad en la que vivimos ahora nos demanda hacer o comenzar a pensar nuevas cosas. Por ejemplo, yo voy a tomarme un tiempo. Por ejemplo, Claro. mira, está libros como el de Víctor López, poesía, está como el libro de Tataje, que es Librazo, un puntaje. Epitafios claro, es ¿no? un poemario bravazo. Es un poemario brillante. Están los libros del amigo Juan Carlos Díaz, está el libro de Ricardo Vera Leiva. Entonces, ahora, faltaría estudios o discusiones y críticas sobre esos libros, ¿no? El Ahí, maestro David, Beethoven veo que escribe sobre eso en algunos, claro. en correo me parece, y también su texto sobre poesía recoge eso, pero faltaría trabajar más. Y no creo que Yo una creo, sola persona o dos personas tengan que hacerlo. exacto, David, entonces podemos ahí llegar a una suerte de acuerdo diciendo de que lo que falta en Trujillo como para poder generar un análisis un poco más, no sé si la palabra exacto sería adecuada, pero que vaya acorde con lo que queremos, es la crítica literaria que no existe de repente acá en la ciudad de Trujillo. O sea, no existe en el amplio rango que necesitamos, sino que por ahí sueltan una, dos, tres reseñas de manera no tan teorizada, por así decirlo, pero que funciona en este caso para mostrar un trabajo. Pero de ahí hacer un análisis un poco más profundo es lo que no existe en la actualidad. Mira, a ver, vamos por partes, ¿no? El maestro Carlos justamente comenta, ¿no? Que lo que se cuestiona es justamente la etiqueta de literatura regional, literatura liberteña. Yo particularmente considero que en ese punto la etiqueta puede ser negativa si es que yo asumo o concibo a priori una literatura en la que el autor se vea obligado o se vea reducido a solamente escribir de una forma determinada o solamente a tratar de encajar en un contexto y no vea cuestiones universales o no vea cuestiones universales y cotidianas, porque el concepto o sea, ¿qué es lo universal realmente como valor literario en sí, no? Cuando se hablan de los grandes valores universales de la literatura, creo que es un valor tan universal es, no sé, hablar sobre una novela policíaca como hablar, por ejemplo, sobre, no sé, cualquier acción cotidiana o del día a día. O sea, yo creo que lo universal, literariamente hablando, es un tema tan complejo y no se define muy bien, pero sí creo que toda aquella etiqueta que limite al autor o que se haga pensar como solamente debo hablar de mi región o de mis costumbres, creo que es negativa. Sí pienso que hacerlo es importante, y ya dije el ejemplo, ¿no? Acá está justamente el libro de Enrique, que me parece que es significativo porque toca esas temáticas costumbristas hasta cierto punto, no sé cómo catalogarlo, pero ¿Ya? con una maestría genial. Ahora, lo que tú planteabas sobre el tema de la crítica, yo no sé si es que no hay crítica o si hay crítica, no me atrevería a juzgarlo de tal manera, no soy quien, no puedo, digamos, pretender saber algo que no sé. Lo que sí creo que es necesario que en conjunto, claro, Carlos sí creo que tiene razón el maestro Carlos cuando dice que obligar a alguien a escribir de una forma determinada mata la literatura, y estoy de acuerdo con él. Claro. Ahora, en David, relación a la crítica, antes de yo, continuar, David, un toque. sí, sí, sí. Bueno, están algunos amigos comentando, haciendo sus opiniones en las redes sociales. Bacán, me parece chévere, pero cualquier tipo de comentario negativo, ofensivo, que quiera de repente No, no, más no, generar. no, Más, al no, no, contrario, ya, es no, positivo. no, 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 no digo por ti, sino en los comentarios que estoy viendo que estaban haciendo algunas personas.
hay muchos que buscan ofender a alguien o decir algunas cosas negativas, los voy a ir borrando porque no van acorde con lo que estamos haciendo, no es dable. Lo Ya, que de queremos acuerdo, de hacer es acuerdo. generar una mesa de diálogo, no queremos hacer una cosa tipo una discusión de mercado, no somos placeras para ello. Entonces, si tienen algún Ya, detalle mira, yo negativo hace, sobre alguien, que lo hagan directamente en sus redes sociales. Acá vamos a generar un diálogo, como lo que están de haciendo acuerdo, de muchos acuerdo. amigos, planteando acá, que me parecen bacán, me parece bien interesante los aportes que están brindando muchos de los que nos están viendo, lo cual agradecemos demasiado. Continúa, David, por favor. Ahora, ya, bacán, bacán. Mira, justo ahorita pensaba un poco en el trabajo. O sea, el problema no es. Creo que te refieres hace rato a un comentario que hubo en relación a un autor que yo cité hace unos momentos, e incluso Sí, se utilizó un adjetivo que no fue apropiado, ¿no? Quitemos todo eso. Ahora, yo claro. sí creo, por ejemplo, que hay mucho que hacer. Por ejemplo, yo veía la publicación en la industria que viene haciendo César Clavijo, me parece, y en esas publicaciones hay autores que están publicando, pero no hay todavía un trabajo sistematizado que pueda abordar eso. Por ejemplo, en mi caso, te digo, yo vengo leyendo un poco acerca de esta idea, esta suerte de literatura de los autores que abordan el tema del crimen organizado. Por ejemplo, acá tengo unas cuantas publicaciones, desde el amigo Juan Carlos Díaz, ¿no? Hasta este libro de, hay tantos libros por acá, ¿no? Que analizar. Bueno, no voy a perder tiempo en eso, pero digamos que, pero no es, pero no es el único caso. Es decir, no creo que solamente sea, o sea, que solamente una persona o un grupo de personas pueda hacer esto bien, porque hay mucho que investigar. Habría que pensar, por ejemplo, en que por allí el conocimiento es amplio, las perspectivas son amplias, que cada vez más se impone la especificación del conocimiento, es decir, la especificación del análisis y el estudio. Por ahí alguien se Claro. interesará, por ejemplo, en estudiar la literatura infantil que se genera en la libertad, que es mucha, que es bastante también. Por ahí, en mi caso, me interesa un poco hablar de literatura que aborda el tema de la violencia, el tema de la digamos, de ese crimen organizado. Por ahí me interesa hablar también acerca de esta literatura que aborda también las costumbres y tradiciones propias de la libertad sin caer en ese reduccionismo. Entonces, creo que es necesario comenzar a pensar en nuevas voces, ¿no? Yo he leído hace poco varios autores que me han sorprendido muchísimo y también dentro de ese escenario también es importante lo que Gonzalo dice por ahí, ¿no? Y las escritoras trujillanas también cuando él reclama esta voz, creo que es importante también, ¿no? Pero hay que ir trabajando para eso, ¿no? La verdad, Hay no un creo dato, que ni tú ni yo. Ahora, por ahí, disculpa que te interrumpa, Oscar, dale, dale. por ahí hay un comentario acerca de que, bueno, si somos ciegos hablando de tuertos, la verdad, no creo que ni tú ni yo no tengo la verdad. Cada día que pasa, para este día he venido leyendo un montón de cosas, pero me faltan mucho. Entonces, la verdad, si tengo que leer más, voy a hacerlo y quizás si soy tuerto, pues soy tuerto, ¿no? No, pero es Bueno, sí, curioso sí, que hay que gente que ya no parece contesto más. sí, parece que hay gente que tuviera No, no, que no, buscar algún momento perdón, para perdón, perdón, poder no hablar debía haber de ello. contestado, no debía haber contestado. Lo No, importante, está Oscar, bien, es necesario. creo que Mira, es hay un dato, una importante, cosa que me Oscar. parece, no, que hay una cosa que me parece interesante, un comentario que dice lo siguiente. Dice, si la etiqueta obliga, entonces no es teoría, es normativa. Yo considero algo que podríamos tomar muy en cuenta. Tal vez los autores no escriben, los autores que no escriben con una suerte de encasillamiento, tienen, bueno, buscan la temática independiente, la libertad independiente, es lo principal, el arte es libertad en el aspecto de creación, pero yo considero de que los productos sí pueden ser evaluados o pueden ser vistos y tal vez de repente manejarlos en un esquema. Tal vez los productos, no digo a los autores, ¿no? En el caso, por ejemplo, sabemos que en la época de 1950 se desarrolló la literatura en el Perú y por ahí algunos autores que escribieron sobre el indigenismo y otros autores que escribieron sobre lo urbanístico. Entonces, pero ellos tal vez no buscaban encasillar su literatura en ellos, sino que escribían sobre lo que a ellos les parecía interesante escribir. Los productos de eso sí se pudieron de repente encuadrar en unos grupos, en unos esquemas, por así decirlo, un esquema que permita un análisis, un estudio de eso.
yo considero que más o menos va por ahí, ¿no? Como dices tú, no buscamos una Mm. respuesta asertiva de lo que es, tratamos de dar algunas luces, tratamos de incluso hacia nosotros mismos respondernos algunas luces, darnos algunas luces sobre el tema, porque sí, si establecemos un encasillamiento, perdemos todo el concepto artístico, porque ya obligamos a un autor a escribir bajo tales formas, bajo tales normas, bajo tales esquemas, y eso es lo que no se puede permitir. Y tú mencionabas un dos puntos completamente distintos, pero muy interesantes en la narrativa contemporánea, ¿no? Por ejemplo, el caso de Carvajal, que es un autor más orientado a lo que es la observación del paisaje andino, y el caso de Gonzalo del Rosario, que es un poco más a la temática en la actualidad, que más escribe sobre horror, gore, erotismo y cosas semejantes. Yo considero que en la actualidad hay un punto de quiebre con respecto a eso. Hay muchos autores que están en poesía y en narrativa buscando nuevos horizontes. Por ejemplo, mencionabas a Juan Carlos Díaz, que es el autor del Gringo, esta novela que habla un poco ya del nacimiento de la delincuencia en nuestra ciudad. Es un punto de partida para ello. Como también, por ejemplo, las nuevas temáticas poéticas. Leía los textos, por ejemplo, de Renato Castillo, leía los textos de Ray Paz, leía también los textos de Cristina Castillo Ponce, por ahí algunos de Fiorella Boy, o sea, que buscan nuevas temáticas que de repente antes no se tocaban, porque si Trujillo de por sí es una ciudad muy conservadora, eso tú y yo lo sabemos, muy tirado para lo conservador, para no hay otra palabrita que le pudiéramos dar. Esos autores que están haciendo la narrativa contemporánea, por así mencionarla, están buscando unos nuevos temas de análisis, de observación que permitirán de repente más adelante poder hacer un balance más general o un poco más exacto de lo que queremos decir. Para mí, particularmente, la literatura liberteña es todo una amalgama de muchas fórmulas que hasta la fecha se están dando. Pero recaigo en este punto de las autoras que justo mencionaba también Gonzalo, ¿no? Y las autoras para cuándo. Dice, una pregunta, y el rol de las mujeres en la literatura regional, ¿cuál es el rol? Ah, mira, no quiero, no es que quiera escapar o esconderme de la pregunta o la discusión. Ujú. Sí hemos conversado desde el inicio que es importante comenzar a criticar ese tipo de cosas. Yo te hice un análisis al inicio en cantidad, por ejemplo, del libro de Saniel de 65 autores, 6 mujeres, del libro de los dos libros de Santa María hay 50 autores, de los cuales 4 son mujeres, del libro de Gonzalo que editó Gonzalo Sobrevolando, hay 10 hombres, 2 mujeres. Eso yo sí puedo decir que lo vengo revisando, pero creo que es Claro, importante para hacer esa discusión, incluso lo que pregunta la amiga Jani Moreno es también la discusión no creo que la debemos centralizar solo nosotros, creo que también es importante llamar a autores y autoras también y personas que vienen creando esto porque la verdad, no deja de ser una visión de los dos en función a algo que me parece merecería una mayor discusión. Repito, si pareciese que estoy escondiéndome de la pregunta, pues discúlpame, ¿no? Ahora, no, no, no. yo sí creo lo que tú planteas como ruptura o como esas nuevas rupturas, creo que también es una tradición. Constantemente hay diferentes, constantemente hay rupturas, hay momentos en los que los autores buscan cosas diferentes. Y ahora yo he visto, o de lo que he visto, mejor dicho, que sí se está creando mucho, pero no sé hasta qué punto eso que se va creando tiene una línea o es que hay una dinámica personal, particular de cada escritor, ¿no? Tú has mencionado varios casos, yo también podría mencionar un montón de casos más, pero Ujú. creo que más allá de comenzar a mencionar los diferentes casos que vamos viendo, de las publicaciones que se van dando, creo que es importante ya comenzar por ahí alguien dijo también en los comentarios que pusieron, a hacer la sistematización, creo que lo dijo Paul Quispe, Sí, la sistematización es tengo de este lado, importante. estoy con el laptop, ahí estoy viendo las preguntas. Ya, bacán, bacán. La sistematización es importante porque nos permite tener un panorama didáctico, digamos, claro de lo que se viene creando
más allá de la perspectiva de lo que el autor plantea, ¿no? O sea, mientras los autores o críticos se van esforzando en hacer clasificaciones o estudios, como que los Ujú. autores también van por otro lado independizándose de sus movimientos y van creando otras cosas, ¿no? Eso básicamente es lo que quería compartir, ¿no? No sé si hay algo más que compartir. No, está bien, está bien. Gracias a todos los que están comentando. Yo recuerdo, justo veo un comentario de Paul y recuerdo, no sé si Paul lo recuerda, pero yo recuerdo que una vez cuando atendía la biblioteca de lengua y literatura, en el segundo piso, Paul fue y me preguntó por un libro de teoría literaria. Y yo le presté un libro Uy, de teoría literaria, creo que era el de Nicky Val, y recuerdo haberlo visto toda la tarde leyendo el libro y subrayándolo, porque creo que eso por ejemplo, me parece importante también. Es decir, el hecho de que un escritor entienda que por sobre todas las cosas trabaja con el lenguaje. Esa es su materia prima. Entonces, debe haber una responsabilidad también al momento de crear, ¿no? Y no asumir de que yo a priori soy escritor y como ya soy escritor a priori, entonces las cosas que yo haga van a ser siempre literatura, sino hay un trabajo con el lenguaje y un estudio sistematizado importante. Así que me parece que eso también es algo que hay que rescatar un poco y hay que comenzar a evaluar en este proceso de literatura regional o de la libertad. sí, yo considero algo, David, también que es necesario cuando se hace una suerte de análisis, balance, cuando quiere hacerse un comentario sobre algún tipo de, ya sea obra narrativa, poética o lo que sea, siempre hay que tener una base teórica. O sea, siempre es bueno saber lo que estamos diciendo antes de decirlo para no soltar cualquier piedra en este caso, ¿no? Como suele ocurrir en muchas situaciones. Es que analizar un trabajo artístico de por sí requiere, más allá de la sensibilidad, también un pequeño conocimiento, considero yo ello, porque considero válido eso del análisis. Ahora, hemos hablado un poco de poesía, hemos hablado un poco de narrativa, pero, por ejemplo, considero que uno de los géneros literarios que están siendo dejados de lado en general es la dramaturgia en la ciudad de Trujillo. David, ¿conocemos algún dramaturgo de la ciudad? A ver, creo que es importante, y no sé si acá vamos a discrepar otra vez, Oscar, o voy a discrepar con la mayoría, y quizás voy a decepcionar a los amigos que querían escuchar algo sobre eso, pero creo que es necesario dejar de lado la imagen de los que saben, o sea, el hombre enciclopédico, el teórico enciclopédico, que sabe todo y que puede hablar de todos los temas. Yo, honestamente, conozco un par de autores de dramaturgia, Uh pero -huh. no podría yo, al menos, dar ahorita o expresarme en público. Primero, porque no es mi línea de investigación. Y en segundo lugar, porque no me he preparado sobre el tema mismo, en sí mismo. No, No voy a negar que lo haya, por supuesto que lo hay, pero creo que esta imagen del crítico enciclopédico que lo debe saber todo y que en una conferencia va a decir de todo, creo que es negativa hasta cierto punto. Más bien, claro, habría que ver cómo es que, claro, habría que ver cómo es que diferentes investigadores o personas interesadas, ni siquiera investigadores, sino diferentes personas interesadas en el ámbito de la creación o la crítica, se acercan con sus respectivas, digamos, teorías o libros leídos, ¿no? uh En -huh. mi caso, como te digo, me interesa mucho el tema de la narrativa. Estoy leyendo un poco sobre el tema, me interesa mucho investigar sobre el tema de la literatura, esta literatura última sobre violencia, sobre el crimen organizado, sobre el tema de la crónica, cómo la crónica se acerca más, por ejemplo, y cobra un papel más importante incluso que la misma narrativa o que la misma literatura. Pero sí creo que es importante el día de hoy que se piense en abrir espacios para que la discusión sobre el tema de literatura regional, de la libertad, o cómo se pueda sistematizar, se comience ya a abrir, ¿no? Y al final la construcción del conocimiento se dé en función al debate. Yo Exacto. por eso te digo, no me gustaría un poco pisar el terreno de la dramaturgia porque no me siento preparado para eso. Yo mencionaba esta pregunta porque viene a colación todo lo parte, bueno, viene a colación todo lo que hemos conversado hasta el momento. El hecho, y resumiéndolo, tal vez resumiéndolo de esta forma, ¿no? Hay una producción constante de narrativa, hay una producción constante de poesía, hay producción constante de narrativa con temática orientada a ciertas cosas que mueven el contexto. Hay producción, hay una muy efervescente producción y
y unión de escritoras de la región La Libertad, que eso es muy bueno. Mencionabas el caso del grupo Habitación Propia, que es un grupo de jóvenes que también que están uniéndose para poder mostrar su trabajo posteriormente, y lo cual me parece muy bien. Entonces, está viendo ello. Y esto es, ¿por qué lo menciono? Porque nosotros debemos, es una invitación al conocimiento, es una invitación a la lectura, esto es una invitación a que nosotros, bueno, las personas que nos están viendo, las personas que luego vean también esto, se den un tiempito para conocer lo que se está haciendo en la ciudad de Trujillo. Y soltaba esto de la dramaturgia porque siempre ha sido, en muchos de los casos, uno de los últimos géneros literarios en ser revisados, a pesar de que tienen mucho que dar, o mucho que a lo largo de la historia han dado muchísimas luces a la literatura universal. En la región de por sí, como mencionaba, la producción en los últimos años está siendo efervescente. Necesitamos todavía más de esto del análisis, más de la crítica, más del acercamiento con cierto conocimiento. Y el conocimiento, como tú mencionaste hace un momento, va creciendo, se adquiere, y es nuestra labor, nuestra intención ir poco a poco descubriendo a los autores que están en la ciudad de Trujillo, ya no los que murieron, porque si bien ya dejaron una obra, ideal es conocer a los nuevos autores, a las voces que están surgiendo en la actualidad, porque ellos van a ser los que más adelante se conviertan en los modelos de otras generaciones posteriores, por así mencionarlo. Resulta interesante eso, David, estoy viendo acá. Claro, o sea, hay que quitarnos la imagen del enciclopédico, ¿no? Hay que quitarnos la imagen del que yo sé todo y yo respondo de todo y yo sé todo y nadie me puede discutir a mí. Eso es absurdo. Hay que siempre darnos un espacio para, el, para la búsqueda, para el aprendizaje. Eso nos invita a nosotros a poder crecer más en este devenir artístico, por así decirlo. Mira, hay, hay autores, hay autoras, hay géneros en muchos casos, hay trabajos de sistematización, hay trabajos de publicación, hay trabajos editoriales. Entonces creo que el tema pasa por ahora acercarnos un poco a los diferentes textos que vienen circulando, y que cada uno, digamos, dentro de su propio interés, decida qué investigar o qué leer, si hay necesidad de hacer recomendaciones o críticas. Por ejemplo, soy honesto, eh, no voy a decir con cierta vergüenza, pero sí es una autocrítica el tema, por ejemplo, de conocer algo de poesía, pero no haberme acercado a textos que considero que debería haberme acercado, o trabajar más, Uh por -huh. ejemplo, narrativa, que por ahí me es, que en un momento determinado pensé que no era tan trascendente y ahora creo que es importante. Creo que también es importante que se haga un trabajo de crítica, de análisis de esos textos, para que justamente este corpus teórico de la creación vaya de la mano con el tema de la crítica en sí misma, ¿no? Y nuevos autores que son importantes vayan creciendo. Por ejemplo, yo, y sin ánimo de hacer publicidad de nadie, pero me he leído los libros de las últimas publicaciones de la municipalidad, ¿no? Tanto Uh -huh. de este último periodo de la municipalidad como del otro, y hay autores que me han sorprendido muchísimo, ¿no? Y no los conocía, entonces tengo que comenzar a leer más por mi propia cuenta, pero también es necesario que otras personas, otras voces, así como hay voces que crean, también necesitamos voces también que vayan estudiando un poco eso, ¿no? Yo un poco conversaba con Gonzalo, yo le Uh conversaba a -huh. Gonzalo de Rosario que me gustaría hacer un trabajo de Borges o Cortázar, ¿no? Y Gonzalo irónicamente me respondía como que un trabajo más de Borges y Cortázar, como si Borges y Cortázar Claro. no tuvieran ya trabajos, o sea, ya no hubiese gente que analizaba Borges y Cortázar, ¿no? Y por allí, ¿por qué no, por ejemplo, publicar autores que van creciendo y van haciendo cosas aquí? Yo en mi blog he publicado ya algunos textos de Ricardo Calderón, he publicado algo de Gonzalo mismo, ¿no? He publicado algo de Víctor López, que yo sé que publicó un libro de poemarios, poemario contigo, pero su narrativa me ha sorprendido mucho y lo he publicado también. Entonces, Uh -huh. quiero escribir sobre eso, ¿no? Pero tampoco puedo obligarte, mira, como tú eres de la región de la libertad, tú tienes que escribir sobre la región de la libertad y viceversa, ¿no?
creo que también es una cuestión de libertad y elección, que cada uno puede tomar o puede decidir. No, no voy a, tampoco, si alguien quiere, entre comillas, investigar sobre Vallejo, que lo haga, está bien. Que si alguien quiere Claro, investigar sobre Ciro Alegría, también está muy bien. O sea, no puedo por qué imponer algo hacia los demás, ¿no? Pero sí, pues yo sí me dejé guiar un poco sí le hice caso a Gonzalo, porque creo que tiene razón, porque también, no solamente Gonzalo, sino que mucha gente ya me venía diciendo lo mismo, ¿no? claro. Incluso el espacio del blog, Oja, el espacio del blog es importante. Mucha gente ya está escribiendo en blog creaciones literarias, narrativas, y yo honestamente saludo mucho eso porque he visto muy buena calidad en personas que escriben en blog. Yo recién he aprendido a comprar libros en Amazon y a tenerlos en formato virtual. Quizás si ahora no puedo salir de casa porque estoy cerrado por la cuarentena, y si no hay libros en formato físico, quizás también es necesario que comencemos a explorar esos ámbitos. No, Claro, no mira, quiero cansarlos más tampoco. no, pero mira, acá justo David Galarreta menciona lo siguiente. Es cierto también que solo se valora la publicación física, pero hay cada vez más gente que escribe en blog. Es cierto, mira, por ejemplo, Ujú. hace poco apareció una editorial virtual acá en Trujillo, que es Editorial Alpaca, que está publicando poemarios de autores jóvenes, por así mencionarlo, y que son todos de manera virtual. Ha publicado tres poemarios, el de Octavio Solano, ha publicado el de Cristina Castillo, perdón, y el de Adrián Alberto. Entonces, también son medios como para llegar a más personas en la actualidad, estos elementos físicos, sobre todo por lo que estamos viviendo, ¿no? Últimamente. David, quiero, sin darnos cuenta, vamos a cumplir la hora ya, imagínate, desde las 6, un Sí, poco antes de las 6, 6:55, y no hemos logrado dar una respuesta a la pregunta inicial, lo cual va a ser demasiado complicado, considero yo. es que, es que Pero mira, mira, cuando ensayo una respuesta sobre la pregunta que planteaba al inicio, pues me vas a pensar en un autor X y como que se me cae la posible respuesta, ¿no? Creo que lo interesante va a ser que la construcción de la respuesta a esa pregunta nos lleve a dar aportes, a margen de que quizás exacto. no lleguemos a consolidar en el momento. Además, es un primer momento, un primer jueves. Yo estoy seguro que tú vas a tener un sentido de apertura para poder inventar a más autores y Sí, autoras y podamos armar y a partir de la crítica constructiva, si lo quieres ver así, armar un cuerpo teórico más significativo, ¿no? claro, la idea La conclusión tampoco, final es que hay que seguir escribiendo y leyendo a los autores de la ciudad. Mira, yo considero de que sí, más sí, allá más allá de la respuesta que podamos dar en todas las conversaciones o entrevistas, la idea es generar un acercamiento, siempre va a ser eso, generar el acercamiento tanto de los lectores como de los autores, ¿no? Eh, Queda eso del si de repente la literatura regional solamente la escriben autores de Trujillo, entonces los que vinieron de Piura, de Cajamarca, de Lima, no cuentan. Si decimos que la literatura liberteña solamente la escriben no, gente que no, no, escribe de no. la libertad, ya perdimos. Entonces, Yo eso creo, yo no creo que podría lo ser una único, respuesta. no, yo creo que por ahí, creo que la idea es esta. Si en un momento determinado Uh se -huh. pensó que la literatura, entre comillas, de la libertad o de la región de la libertad, era escrita por autores de la libertad, creo que esa No, definición ya no funciona no puede ser. para Exacto. entender lo que pasa ahora, ¿no? Hay autores que, si bien es cierto, vinieron de Piura, pero ahora son tan autores de acá que como tantos otros, ¿no? Por ejemplo, Luis Eduardo García es un autor que es más, se lo conoce más de aquí que de allá. Entonces, no creo Alberto Alarcón, que sí, pensemos, Alberto Alarcón, pensemos en esa definición y que fue una definición para el momento mismo, para la realidad misma, y la realidad ahorita impone otras cosas, ¿no? Gracias, exacto. Oscar, por tu invitación. Gracias por el No, momento, por esto. Y yo es la primera vez que hago esto, Facebook en vivo, estamos y creo que iguales, nunca me lo David, voy a hacer, estamos iguales. pero Mira, ha sido divertido porque hemos tenido un interesante grupo de respuesta, la gente ha estado gracias a los aportando amigos ideas también, muy amigos y amigas. interesantes. Me ha parecido ideal porque de esa manera podemos construir un corpus más adelante, un esquema ideal de la literatura contemporánea. Es interesante que se generen estos espacios. Todo aporte constructivo va a generarnos a nosotros un análisis mayor,
una búsqueda mayor de ciertas respuestas a preguntas que durante muchos años nos hemos estado haciendo y que vamos a seguir haciéndolo de manera constante. David, te quiero agradecer a ti la oportunidad de acompañarnos en esta primera oportunidad. Vamos a tener nuevas fechas, de repente te invitamos nuevamente ya, pero con un esquema de repente ya más teórico, señor David Navarrete, no lo sé, más esquematizado tal vez, no lo sé, pero va a ser interesante, Mira, va a ser interesante si me poder invitas, seguir aportando en estos diálogos. si me invitas otra vez, podría hablar ya de lo que estoy leyendo, que es literatura, esta literatura del crimen organizado, y es lo que me estoy leyendo ahora, pero bueno, digamos que eso sería en otro momento, ¿no? Hay más voces que también merecen ser escuchadas y como que la realidad necesita un discurso, ¿no? Un discurso de varias voces, un discurso convergente. Gracias, Oscar. Gracias a Claro, todos los amigos que nos han voy a escuchado poner tu blog, también. Han tomado tu hace blog casi lo una voy a hora. poner en la parte de descripciones, para que puedan ingresar y revisar tu blog. Vamos a ponerlo en la descripción de este video. Y el señor David. Sí. Cuídate mucho, Oscar. Gracias. Si quieren leerme en mi blog semanal, bacán, yo publico cosas semanales, así que encantado, ¿no? Igual hay mucho que leer, hay mucho que leer. Y como alguien sugirió por ahí, pues también Bien, leamos los blogs de la gente que crea, que hace cosas. claro. Eh, Así es. Sí, muy agradecido, gente. Gracias gracias a a todos los que todos. estuvieron pendientes también de esta transmisión. Nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta luego. Gracias, David. De Cuídate mucho, amigo. igual manera. Yo no sé pagar.